Oh, hi everybody. It's nice to see you again. Hola a todo el mundo. Es bueno volverlos a ver. As you see, I'm writing some things about my family used to do. Como pueden observar, estoy escribiendo algunas cosas acerca de lo que solía hacer mi familia. And that's the topic we are going to see today. Y ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Used to. En español, solía ser. Oh, solía. Bien. Como podemos observar acá, estamos utilizando esta expresión para indicar algunas actividades que solían hacer mi familia. We used to watch TV all night. Nosotros solíamos ver televisión todas las noches. My dad used to play soccer. Mi papá solía jugar fútbol. Camilo used to live in Bogotá. Camilo solía vivir en Bogotá. Daniela used to play the guitar. Entonces, el used to lo utilizamos para hablar de aquellas acciones o situaciones habituales que solíamos hacer y que ya no hacemos en el momento. Bien, esto es un pasado. Estamos recordando estas acciones que nosotros hicimos en el pasado y que ahora en el momento no hacemos. Bien. Used to. Núñez used to have long hair. Núñez solía tener el cabello largo. Now he has short hair. Núñez solía tener el cabello largo. Ahora lo tiene corto. They used to live in Ibagué. Ellos solían vivir en Ibagué. Now they live in Bogotá. Ahora ellos viven en Bogotá. Bien, estamos hablando de algo que en el pasado que solían hacer y ahora ya no lo hacen. Bien, as you see, the grammar structure is very simple. Como ustedes pueden observar, la estructura gramatical es muy sencilla. We have a personal pronoun. Bien, en este caso puede ser Núñez, el nombre de la persona, they. Si no, vamos a utilizar un pronombre personal. En este caso, pues vamos a hacerlo con un pronombre personal. I, en primera persona. Luego, vamos a utilizar el use. Este used, como es un verbo regular, recordemos que los verbos regulares le agregamos ed al final, pero como este termina en e, en la letra e, solo le vamos a agregar una d. Bien. I use. Le vamos a agregar el to porque la acción de la que vamos a hablar, de la que vamos a tratar, de que hacíamos en el pasado, la vamos a escribir en el infinitivo, en forma infinitiva. Bien, entonces aquí acompañado va el verbo. Pero recuerden, en infinitivo. I used to work
y lo vamos a acompañar de un complemento. A complement, que es el que va a completar la oración. I used to work on Saturdays. Yo solía trabajar los sábados. Recordemos que como estamos hablando de este complemento, vamos a utilizar un día. Primero, vamos a utilizar la preposición on para hablar de días. Y la primera letra tiene que ir en mayúscula cuando vamos a hablar del día. I used to work on Saturdays. Yo solía trabajar los sábados. Bien. Easy, very easy, ¿cierto? Muy sencillo. Recordemos, esta es la grammar structure. Esta es la estructura gramatical. ¿Ok? Personal pronoun, pronombre personal. El used to, el verbo. Complement. ¿Bien? Okay. So, now, to do negative sentences, para hacer oraciones en forma negativa, the grammar structure changes. Esta estructura gramatical cambia. A little bit, un poco. We are going to use the past form of the auxiliary verb. Vamos a utilizar la forma pasada del auxiliar. En este caso es did. Y a ese did lo vamos a acompañar de la partícula not. Did not. Bien. O, pues ya los que manejamos el inglés, obviamente, más fluido, vamos a utilizar su contracción. Didn't. Bien, entonces nosotros lo podemos encontrar de las dos formas. Did, not, didn't. Bien, vamos a ver un ejemplo para que sea un poco más claro. Voy a escribir una oración en forma afirmativa primero. I used to, recordemos, voy a utilizar la gramática, la estructura gramatical que vimos. I used to play PS4 y el complemento, ¿cierto? Yo solía jugar PlayStation 4. Bien. Quiero volver esa oración en forma negativa. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar o did not o didn't. Cualquiera de los dos, ¿ok? ¿Qué hacemos? Entonces, acá vamos a hacer la forma negativa. Mantenemos a la misma persona, obviamente. I, pero en esta vez, en esta oportunidad, vamos a agregarle el auxiliar en pasado, did, y en su forma, ya sea corta o larga, did not. Utilizamos el used to, pero el use va a perder la D. Bien, ¿por qué? Porque ya estamos utilizando el auxiliar en su forma pasada. To, I did not used to play PS4. Y el resto de la oración permanece igual. Bien. Bueno, veamos otro ejemplo. John used to study for the exams. Well, that's a lie. Bueno, eso es una mentira. John solía estudiar para los exámenes. Nah, eso no. En realidad, entonces vamos a volverla en forma negativa. ¿Qué hacemos? Entonces, cogemos la oración, colocamos a la misma persona, ¿cierto? Joan. Recordemos que acá estamos haciendo la forma negativa. Bien. Joan. Colocamos el auxiliar
didn't. Bien, esta vez la vamos a colocar en su forma más corta. Used, recuerden que parte la D. To. Y vamos a colocar el verbo en infinitivo. Y el resto permanece igual. For the exams. John no solía estudiar para los exámenes. Bien, that's a true. Eso sí es verdad. No mentiras. Él sí estudia. ¿Ok? Now, we're going to see the used to, but in questions. Bien, vamos a verlo ahora, pero en preguntas. Hay dos tipos de preguntas. Las preguntas que son yes, no questions, que la respuesta es sí o no, o tenemos las preguntas WH questions, que son preguntas más abiertas. Bien, ok, vamos a verlo primero con yes, no questions. En este caso, la estructura gramatical también cambia. Bien, ¿cuál va a ser la estructura? Entonces, vamos a colocar acá the grammar structure. Al principio va a tener que ir el did. Utilizamos el auxiliar en pasado. Did. Bien. Luego colocamos el personal pronoun o el nombre de la persona, también podemos colocarlo. Luego colocamos el used to. Acá en este caso también el use pierde esta E porque estamos hablando en pasado. Ya está el did, el auxiliar es el que toma el pasado. To, porque vamos a colocar la acción en infinitivo. Colocamos el verbo. Bien. El complemento. Bien. Y finalmente colocamos el signo de pregunta, porque recuerden que en inglés solamente necesitamos un signo de interrogación, que es al final, no más. Bien. Si no lo colocamos, pues no va a ser una pregunta. ¿Listo? Pues, siguiendo acá la estructura gramatical, recordemos. Bueno, entonces teníamos example. Ejemplo. Teníamos acá I use, uy, qué pena. I use to play PS4. Entonces tenemos acá la primera, una oración en forma afirmativa, ¿bien? Vamos a utilizar esa oración, pero la vamos a volver en pregunta. Yes, no question, con la respuesta sí o no. Bien, ¿qué hacemos? Colocamos el did al principio, luego ya, el pronombre personal I, luego el used to, recuerden que pierde la D, el complemento, que es el verbo en este caso, y PS4. Y al final, signo de pregunta. ¿Listo? Ya tengo acá la pregunta. Tengo dos posibles respuestas. Did I used to play PS4? Yo solía jugar PlayStation 4. Yes. No. ¿Sí o no? Yes. I did. No, I didn't. Recuerden que acá nosotros podemos utilizar las tag questions. Acá podemos utilizar las preguntas tag. ¿Recuerdan? Un tema que ya nosotros habíamos visto anteriormente, en donde, dependiendo del auxiliar, pues así mismo podemos contestar. Did I used to play PS4? Yo solía jugar PlayStation 4. Sí, yo solía. No, no lo solía hacer. Bien. Otro ejemplo. Bien, entonces acá tenemos Did, vamos a hacer de una vez la pregunta
para que sea más sencillo. ¿Listo? Did Dana use to, recuerden que el use pierde la D porque ya estamos utilizando el auxiliar. Did Dana use to wake up early? Y signo de pregunta. ¿Dana solía despertarse temprano? Dos posibles respuestas. Yes. Puedo utilizar las tag questions o puedo utilizar la respuesta larga. Yes, Dana used. Acá vuelve a utilizar la D. ¿Por qué? Porque ya no estamos utilizando el did y estamos hablando en pasado. Entonces recuerden que como es un verbo regular, le agregamos la D. El resto permanece igual. Yes, Dana used to wake up early. No. Dana. Vamos a utilizar ¿qué? Pues el didn't, porque estamos negando. Dana didn't en su forma corta. Bien. El use pierde la D. Colocamos el to. Y el resto de la oración permanece igual. Wake up early. Bien. Entonces con las preguntas yes, no question podemos utilizar las respuestas tag questions cortas o una respuesta larga. Bien. Recuerden, ojo al utilizar el did. Hace que el used pierda la D. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a ver las preguntas WH questions. Bien. Recordemos, entonces, al principio vimos las preguntas yes, no questions. Ahora vamos a utilizar WH question. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí vamos a colocar al principio las preguntas como what, qué o cuál, where, dónde, when, cuándo. Bien. ¿Dónde va? La estructura es muy similar a la anterior, sino que acá al principio vamos a colocar la pregunta WH. ¿Sí? Entonces, what. Vamos a utilizar what. What. Bien, como sabemos, what significa qué o cuál. Bien. Vamos a utilizar el did, porque pues estamos hablando en pasado. What did. ¿Sí? Recordemos que después de ese did vamos a utilizar al pronombre, digamos, she. What did she? Utilizamos el use to. Recuerden que el use pierde la D. What did she use to wear at school? Y como es una pregunta, pues al final tenemos que colocarle el signo de pregunta. Bien. What did she use to wear at school? ¿Qué solía usar ella en la escuela? La respuesta, she used to. Acá vuelve a utilizar la D porque estamos hablando en forma afirmativa de una acción que solía suceder, ¿cierto? En el pasado. El verbo wear an uniform. She used to wear a uniform. What did she used to wear at school? She used to wear a uniform. Bien. Bueno, hagamos otra pregunta. Esta vez utilicemos el when. ¿Cuándo? Bien. Lo mismo. Utilizamos el did. When did. Colocamos la persona o al pronombre personal. En este caso, digamos,
they, when did they, utilizamos el used to, pero sin la de. When did they used to, el verbo como en infinitivo, to play, purchase. Bien, recordemos que purchase es el nombre que le damos a parques en inglés. When did they used to play purchase? ¿Cuándo solían jugar ellos parchís? The answer, on the weekends. Los fines de semana. Bien, acá no es necesario ya colocar un yes, no es necesario colocar un sí, no o un no. ¿Sí? Sino vamos a dar la respuesta. Yo hice en el principio, hice una respuesta larga. She used to wear a uniform, que como bien saben, nosotros para responder una pregunta tenemos la opción de parte de la pregunta la volvemos una respuesta o damos la respuesta directa. When did they used to play parches? ¿Cuándo solían jugar parques ellos? On the weekends, los fines de semana. Bien. Bueno, creo que con esto ya terminamos la explicación y vamos a hacer un ejercicio mucho más práctico. Tenemos acá un ejercicio en donde encontramos que vamos a hablar de Karen. Entonces al principio nos presentan una situación. Karen works very hard and has very little free time. A few years ago, things were different. Karen trabaja muy duro, ¿cierto? Y tiene muy poco tiempo libre. Hace unos años las cosas eran diferentes. Entonces van a presentarnos la situación, ¿sí? ¿Qué era lo que ella hacía a few years ago, hace unos años? Do you do any sport? Yes, I swim every day and I play volleyball. ¿Tú hacías algún deporte? Sí, yo nadaba todos los días y jugaba voleibol. Do you go out much? ¿Tú salías mucho? Yes, most evenings. Sí, la mayoría de las noches. Recuerden que acá, if, vamos a sonar, la palabra va a sonar como si fuera una I y una F. If means, sí, la mayoría de las noches. Do you play a musical instrument? ¿Tú tocas algún instrumento musical? Yes, the guitar. Sí, la guitarra. Recordemos que play tiene 3 significados. 1, cuando lo vamos a utilizar con un deporte, para indicar que estamos haciendo un deporte o jugando un deporte. 2, cuando vamos a tocar un instrumento. Do you play? Tú tocas a musical instrument, un instrumento musical. And the third one, y el tercero, cuando vamos a hablar de una obra de teatro. Bien. Do you like reading? ¿A ti te gusta la lectura? Yes, I read a lot. Sí, yo leo mucho. Do you travel much? ¿Tú viajas mucho? Yes, I go away 2 or 3 times a year. Sí, yo salgo 2 o 3 veces al año. Esto fue a few years ago, hace unos años. Now, ahora vamos a ver cómo está Karen. Karen, I work very hard in my job. Yo trabajo muy fuerte en mi trabajo, muy duro. I don't have any free time. Y yo ya no tengo nada de tiempo libre. Entonces, ¿qué nos piden? Dicen, write sentences about Karen with used to. Vamos a escribir unas oraciones acerca de Karen haciendo uso del used to. Bien, recordemos, ¿para qué utilizamos el used to? Para hablar de situaciones, de acciones, de cosas que nosotros solíamos hacer y que ya no. Bien. Vamos a dar unos minuticos, les voy a dar unos minuticos para que ustedes lo puedan realizar. Y continuamos. Bien. Ok, listo. Vamos a comprobar lo que ustedes realizaron. Bien, entonces vamos a utilizar el used to, ¿cierto? She, ya recordemos que la estructura gramatical nos dice, va un pronombre personal, she. Podemos utilizar she o podemos utilizar Karen. Bien, luego de él va el used to. She used to.
Ella solía ¿qué? Entonces vamos a la primera que nos dicen. Any sport? Do you do any sport? ¿Practicas cualquier deporte? Yes, I swim every day and I play volleyball. Ella jugaba, ¿cierto? Voleibol y nadaba todos los días. Bien, she used to swim and play volleyball. She used to swim and play volleyball. Ella solía nadar y jugar. Esta vez vamos a observar las imágenes. Look at the pictures. Observemos las imágenes. Complete the sentences with used to. Vamos a completar las oraciones con el used to. In the first one, en la primera, this is me a few years ago. Esta soy yo hace unos años. ¿Qué tiene diferente? Observen. The hair. Long hair, short hair. Acá hace unos años tenía el cabello largo y ahora lo tiene corto. ¿Qué vamos a decir? Pues que hace unos años ella solía tener el cabello largo. She used to have long hair. Ella solía tener cabello largo. Bien, ya con esto ustedes pueden observar acá estas imágenes y de acuerdo a lo que observan van a completarlas. Bien, les voy a dar un tiempo para que ustedes lo hagan en casa y continuamos.